Los hechos que escucharás no son completamente verídicos, o tal vez solo queremos que lo creas. ¿Alguna vez te has preguntado qué se oculta detrás de los muros del Vaticano? Hay secretos tan oscuros que ni la Iglesia se atreve a revelar. Hoy, por primera vez, descubrirás lo que muchos intentaron borrar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiarlo todo. Mi nombre es Octaviano de Spoleto, conocido por la historia como Juan XII, el papa más odiado, el más vilipendiado, pero también el más temido y el más famoso de todos. Nací en el seno de la familia Crescentii, una dinastía cuya influencia en Roma era tan grande como el propio Vaticano. Desde joven, siempre supe que el poder era la única religión que valía la pena adorar. El papa no era un líder espiritual, sino un rey disfrazado de sacerdote, y yo no estaba dispuesto a ser un simple monje. Quería ser algo más, mucho más. Quería ser un Dios entre los hombres, no solo en el cielo, sino en la tierra. En el año 955, el papado era un juego de ambiciones, traiciones y acuerdos sucios. Los cardenales, los nobles, los emperadores y los reyes jugaban al ajedrez con las almas de millones. Mi ascenso al trono papal fue tan oscuro como mis propios deseos. No hubo un cónclave tradicional, ni un acto divino que me elevara. Mi familia, los Crescentii, habían maniobrado para hacerme llegar a la silla de San Pedro. Me coronaron papa a los 18 años, una juventud que se consideraba una maldición en un puesto tan venerado. Pero yo no temía la tradición ni la religión. Era una mera formalidad que usaba para consolidar mi poder. Desde mi primer día como papa, supe que mi reinado debía ser eterno, que mi nombre debía perdurar mucho más allá de mi muerte. No quería ser otro papa común que sería olvidado en los pasillos del tiempo. Mi ambición era mucho más grande. Quería que mi papado fuera recordado en los cielos y en la tierra. Quería que mi poder se extendiera más allá de Roma, que se sintiera en cada rincón del mundo conocido. Pero había algo en mí que sabía que esto no podría lograrse por medios tradicionales. El Vaticano, aunque vasto y lleno de riqueza, no era suficiente. Había algo más que necesitaba, el poder absoluto, el dominio sobre todo y sobre todos. Las semanas comenzaron a pasar y mi gobierno se hizo más tiránico. Los cardenales se sometían a mis órdenes, no por devoción, sino por temor a mis amenazas. Las riquezas de la iglesia empezaron a fluir hacia mis manos, y las propiedades de los monasterios se fueron transformando en mis dominios personales. Sin embargo, el poder terrenal no me bastaba. Yo quería que mi nombre perdurara para siempre, que mi imagen fuera venerada como una deidad, que la historia misma no pudiera darme la espalda. Para eso, debía ir más allá de los límites humanos. Una noche, mientras me encontraba solo en mis aposentos, rodeado de mis riquezas, mis reliquias y mis símbolos de poder, algo extraño ocurrió. La habitación parecía más fría, el aire más denso. Los ecos de los rezos de los monjes y las campanas del Vaticano se apagaron, y todo quedó en un silencio profundo. Fue entonces cuando lo vi. No era humano. No era un cardenal ni un sacerdote. Aquellos ojos negros como abismos me observaron fijamente desde la penumbra de la habitación, y sentí un escalofrío que recorría mi espina dorsal. No podía moverme, no podía hablar, solo podía mirarlo. La figura, envuelta en sombras, avanzó lentamente hacia mí. Su voz resonó en mi mente, pero no la escuché en mis oídos, la sentí en cada fibra de mi ser. Juan XII, dijo, su voz era como el susurro de la muerte misma. Te ofrezco lo que deseas. El poder eterno, el dominio sobre todos los hombres, la gloria infinita. Todo será tuyo. Solo pido una cosa a cambio. Su presencia era fría, casi insoportable, pero yo no dudé. Todo lo que había deseado, todo lo que había ambicionado, estaba al alcance de mi mano. La propuesta era clara, el poder a cambio de mi alma.
Yo sabía que no podía seguir siendo el papa más grande sin un sacrificio, sin un precio que pagar. Y lo acepté sin pensar en las consecuencias. Aquel ser, con ojos vacíos como pozos sin fondo, selló mi destino con su presencia, con su mirada penetrante, que me despojó de cualquier resquicio de humanidad que aún pudiera quedarme. Serás el papa más grande de la historia. No habrá nada ni nadie que te detenga. Tu nombre resonará en todas las lenguas del mundo, prometió. Acepté el pacto, firmé con mi alma. Lo deseaba más que nada. Pensé que estaba ganando, pero no sabía que lo que había sellado era una condena, no solo para mí, sino para todos los que me rodeaban. Desde esa noche, algo cambió. No podía explicarlo. Había una oscuridad que se cernía sobre mi ser, sobre mi alma. Los días transcurrían como si nada hubiera pasado, pero la gente comenzaba a mirarme con más miedo, con más respeto, como si algo invisible me envolviera, como si el aire mismo temiera mi presencia. La ambición y la sed de poder me consumían, y aunque las riquezas y el respeto aumentaban, también lo hacía una sensación de vacío, de algo que me observaba desde las sombras. Pronto descubriría que el precio que pagué por mi gloria era mucho más terrible de lo que había imaginado. Los días comenzaron a desdibujarse en una vorágine de poder, deseos insaciables y oscuros rituales. A medida que las semanas pasaban, Roma, la ciudad que antaño representaba la pureza, la fe y la luz divina, se convertía en un escenario de oscuridad profunda. Nadie sospechaba la magnitud del cambio que se gestaba bajo la superficie, porque mi fachada de papa seguía intacta. A pesar de mi inquebrantable voluntad de gobernar, algo más oscuro que mi deseo de poder se estaba apoderando de mí, algo que ni siquiera yo entendía completamente, pero que me impulsaba, me arrastraba hacia el abismo. Aquella presencia, que había comenzado como una sensación inquietante, ahora era una parte ineludible de mi vida. No solo me observaba, sino que influenciaba mis pensamientos, mis acciones, y comenzaba a tomar posesión de mis sueños, que ya no eran sueños. Había noches en las que despertaba con la sensación de que no había dormido, de que mis ojos habían permanecido abiertos, mirando lo que no debía ver. La sombra en mi mente se había hecho tangible, incluso mis propios reflejos en los espejos eran diferentes, mi rostro, distorsionado por el cansancio, se veía cada vez más ajeno, como si no fuera mío. Pero nada de esto me importaba. Mi poder crecía, mi control sobre la iglesia y el mundo entero se extendía como una enfermedad que no podía detenerse. Poco a poco, la gente dejó de venir a mí buscando consuelo, pero eso no me preocupaba. Ya no quería ser visto como el papa que guiaba a las almas hacia la salvación, había superado esa ilusión. Yo, Juan XII, quería ser visto como el hombre que desafiaba a Dios mismo, el hombre que tomaría el poder absoluto, incluso si eso significaba sacrificar el último vestigio de mi humanidad. Recuerdo una de las primeras noches en que comencé a ver con claridad lo que había desatado. El Vaticano, en su santidad, se había convertido en el escenario de rituales indescriptibles, realizados a puertas cerradas, en cámaras ocultas donde no quedaba rastro de mi antigua fe. En los pasillos, ya no resonaban las oraciones, sino las voces de aquellos que me servían en silencio, los que me adoraban en secreto, los que ofrecían sus almas, sus vidas, a cambio de favores inconfesables. Los rituales que antes se consideraban impíos, ahora se realizaban con una regularidad aterradora. El altar que alguna vez fue un símbolo de esperanza y redención, se convirtió en un lugar de sacrificios grotescos. Cada sacrificio, cada grito, cada ofrenda de sangre, alimentaba el poder que había invocado. Había veces en las que sentía como si las paredes de mi santuario se estrecharan, como si todo el Vaticano, todo Roma, estuviera sucumbiendo lentamente a la corrupción. Pero yo no era débil. Yo era el Papa, el hombre que desató este poder. El primer sacrificio fue un sacerdote, un hombre de fe que había estado a mi lado desde el principio. Lo vi en mis visiones antes de su muerte, una figura distante,
casi como una sombra en los rincones de mi mente. Aquel hombre había sido fiel, tan fiel, que su alma parecía irradiar pureza. Pensé que su sacrificio sería la llave para abrir un nuevo portal de poder. Lo invité a una de mis habitaciones privadas, donde con palabras suaves y promesas de recompensas eternas, lo conduje hacia su destino. Recuerdo sus ojos, llenos de una confianza ciega en mí. Estaba tan convencido de que mi liderazgo era divino que nunca sospechó que lo estaba condenando. Cuando el ritual comenzó, vi su alma desmoronarse mientras pronunciaba las palabras malditas del grimorio. Su cuerpo comenzó a convulsionar, pero no murió rápidamente. Gritó, pero sus gritos no fueron humanos. La carne se retorcía, el alma se desgarraba. Era como si estuviera siendo consumido por algo mucho más grande que cualquier sufrimiento humano, como si el mismo abismo lo reclamara. El sacrificio de este sacerdote fue solo el comienzo. A partir de ese momento, cada sacrificio fue más grande, más doloroso, más terrible. Los gritos se multiplicaron, pero ya no sentía nada. La carne, la sangre, la agonía, todo eso se desvaneció en mi mente. No era el Papa que la gente conocía, me había convertido en algo que no se podía describir. Mis ojos brillaban con un fulgor extraño, y las sombras en las paredes del Vaticano parecían danzar al ritmo de mis rituales. Pronto, los cardenales comenzaron a desaparecer. Algunos fueron enviados a mis cámaras privadas, otros simplemente se desvanecieron sin dejar rastro. Nadie hacía preguntas, y quienes lo hacían, no volvían a ver la luz del día. En las noches más oscuras, comencé a ver figuras sombrías que se deslizaban por los pasillos del Vaticano. No eran personas, sino presencias, entidades que había liberado y que ahora me servían. Me ofrecían más poder, más control, y yo, cegado por mi ambición, aceptaba cada uno de sus regalos. Pero no todo era perfecto. Algo en mi interior, una pequeña chispa de la humanidad que aún quedaba en mí, comenzó a protestar. El precio que estaba pagando por mi poder era más alto de lo que había imaginado. El dolor y la angustia de aquellos sacrificios comenzaron a perseguirme en sueños, pero lo peor de todo era que ya no podía distinguir entre lo real y lo irreal. La sombra que me había acogido comenzaba a consumir mi mente por completo. En mis momentos de lucidez, empecé a entender lo que había hecho. Yo había sellado un pacto con una entidad que no pertenecía a este mundo, y, sin embargo, lo había hecho con mis propias manos. Había buscado poder, pero ¿a qué costo? La corrupción que había comenzado en mi alma ahora se extendía a toda Roma. La ciudad ya no era un refugio de fe, era un santuario del caos, una tierra oscura donde todo lo sagrado había sido violado. Pero todo eso era irrelevante. Ya no era el Papa. Ya no era un hombre. Era algo mucho más grande, mucho más temido. El poder que me rodeaba ya no era solo humano, ni divino. Era algo mucho más profundo, algo que no se podía contener, algo que estaba destinado a devorar todo lo que había tocado. Mi ascenso no era solo político, era espiritual, y no podía detenerse. Los días parecían fusionarse, perdiendo toda noción del tiempo y de la realidad. Cada vez que me miraba al espejo, ya no veía al Papa venerado, sino a una sombra desfigurada por el poder, la ambición y el pecado. Mi cuerpo parecía desintegrarse, como si la misma corrupción que había invadido mi alma comenzara a devorarme por dentro. La piel se me secaba y las venas se hacían más visibles, las arrugas y cicatrices parecían multiplicarse sin cesar, como si mi propia carne estuviera siendo arrastrada por la corrupción interna que me había consumido. Pero aún, con cada momento que pasaba, algo en mi interior me impulsaba a seguir, me empujaba a continuar buscando más poder, más control. El Papa que había sido venerado en Roma, el líder de la Iglesia, era ahora un hombre atrapado por sus propios deseos oscuros. Cada día que pasaba en el Vaticano, me sentía más asfixiado por el peso de mi propia ambición. El altar, que una vez había sido un símbolo de pureza y devoción,
ahora parecía un monumento de horror, lleno de los susurros de aquellos que habían caído antes que yo. Los mármoles que adornaban las iglesias y las cámaras secretas, que alguna vez había considerado sagrados, se transformaron en cárceles invisibles que me mantenían cautivo, un prisionero en mi propio dominio. Los primeros presagios de lo que estaba a punto de ocurrir fueron pequeños, casi imperceptibles. A veces, sentía una presión extraña en el aire, como si algo estuviera esperando a que cometiera el último pecado, el último sacrificio. Los sirvientes y cardenales, que alguna vez habían sido mis fieles seguidores, comenzaron a mirarme con una mezcla de temor y desdén. Algo había cambiado en mí, algo que ya no podía ocultar. No era solo mi aspecto físico, era algo mucho más profundo, algo que se reflejaba en mis ojos. La gente ya no me veía como el Papa, sino como una bestia devorada por sus propios demonios. La primera vez que la entidad se me apareció fue en la forma de una sombra apenas perceptible, un susurro en la oscuridad que me llamaba. De repente, no estaba en mis aposentos, ni siquiera en el Vaticano. Me encontraba en un lugar completamente distinto, un vacío negro e interminable, donde las voces de todos los que había sacrificado me rodeaban, clamando por venganza. A medida que las sombras comenzaban a tomar forma, vi las caras de aquellos que había destruido, aquellos que había abandonado en el nombre del poder. La entidad se materializó finalmente, y aunque no tenía una forma definida, su presencia era tan poderosa que el aire parecía volverse denso, casi imposible de respirar. La figura flotaba ante mí, envuelta en oscuridad, con ojos brillantes y sin pupilas, mirándome con una mezcla de desdén y suficiencia. Su voz era como un rugido bajo tierra, un eco ancestral que recorría todo mi ser, penetrando en cada rincón de mi mente, obligándome a escuchar su terrible verdad. Lo que has hecho no tiene perdón. La sangre que has derramado será tu condena. El poder que buscaste será tu prisión eterna. Cada palabra era como una daga clavada en mi pecho. No podía escapar de esa visión, de esa presencia. Comencé a sentir que el suelo bajo mis pies desaparecía. El Vaticano, el palacio, el altar, todo se disolvió en un abismo de oscuridad. Intenté resistir, pero una fuerza invisible me arrastró hacia abajo, hacia el centro de esa negrura sin fin. No había escape. Las paredes del Vaticano se disolvían como si fueran arena, y la estructura misma comenzaba a retorcerse, convulsionando, como si la iglesia misma estuviera siendo destruida por la corrupción que yo había traído. Fue entonces cuando la entidad se acercó a mí. Su forma se hizo más nítida, tomando la figura de un ser humanoide, pero su rostro era una mezcla grotesca de criaturas demoníacas, con dientes afilados y ojos desorbitados que parecían mirarme directamente al alma. La figura sonrió, y cada vez que lo hacía, la oscuridad alrededor de nosotros se intensificaba. Este es el precio de tu ambición. Cada sacrificio que hiciste, cada vida que destruiste, cada alma que condenaste, todo regresa ahora. Juan 12. De repente, mi cuerpo comenzó a arder. No era un fuego físico, sino algo mucho más aterrador. Sentí como si cada célula de mi ser estuviera siendo consumida por la desesperación y el dolor de los que había condenado. El sufrimiento de las almas atrapadas por mi propia mano comenzaba a invadir mi cuerpo, arrastrándome a la desesperación. Era como si todo mi ser estuviera siendo triturado, desgarrado lentamente, y mi alma ya no perteneciera a mí. El Papa que había sido conocido por su poder, por su dominio, ya no existía. Solo quedaba una sombra vacía, una cáscara vacía, un eco de lo que había sido. En ese momento, la entidad que me había llamado, el ser que había estado esperando mi caída, extendió su mano. Ahora es cuando realmente pagas el precio. Todo lo que has deseado, todo lo que has creído tener, te será arrebatado para siempre. La oscuridad que me rodeaba se tragó mi ser, y mientras sentía mi cuerpo desmoronarse y mi alma ser arrastrada hacia el vacío, comprendí finalmente la magnitud de mi error.
Mi caída fue más profunda que cualquier castigo físico. Fue el eterno tormento de la existencia sin propósito, de la condena eterna, donde no hay arrepentimiento, no hay redención, solo la perpetuación del sufrimiento y la oscuridad. La promesa de poder que había sellado mi destino era ahora la misma condena que me mantenía atrapado en ese abismo sin fin. Y mientras caía, solo escuchaba los ecos de mis propios gritos, las voces de aquellos a quienes había destruido, y sabía que mi alma ya no sería jamás liberada. Mi nombre, Juan XII, ya no significaba nada. El Papa, la figura venerada, había dejado de existir, y en su lugar, solo quedaba el eco de una condena sin fin, el resultado de una ambición que nunca pudo ser satisfecha. La oscuridad en la que me encontraba comenzó a diluirse lentamente, pero lo que vino a su lugar no fue luz, sino una vastedad interminable, una soledad absoluta que se tragaba todo lo que tocaba. No era un vacío físico, sino algo más profundo, una nada que se extendía por todo mi ser, como si mi alma se disolviera en las profundidades de un pozo sin fin. No podía recordar si aún existía, si alguna vez había sido algo real, si siquiera era humano. Ya no sabía si estaba en el infierno o si el infierno era yo mismo. Los recuerdos de mi vida se desvanecían, convertidos en sombras borrosas, incapaces de proporcionar consuelo o dolor. Estaba atrapado, condenado a una existencia sin significado, sin dirección. Lo único que quedaba de mí era la sensación de estar suspendido en algún lugar entre la vida y la muerte, un limbo que no terminaba de definirse. Sentía la presencia de algo, algo que siempre estaba observándome desde las sombras. No podía ver qué era, pero su aliento helado recorría mi piel y su risa, suave y burlona, resonaba en mi cabeza. Cada palabra que alguna vez pronuncié, cada decisión tomada, me regresaba en un ciclo interminable, y sin embargo, no podía encontrar ninguna forma de escapar. Mi alma estaba condenada, atrapada en este eterno vaivén de arrepentimiento y desesperación. Recuerdo el rostro de la entidad que me había condenado. No era un demonio clásico, ni una figura infernal que alguna vez había sido retratada en las escrituras. Era algo más antiguo, algo que había estado allí antes de que los hombres y los dioses pudieran comprender la naturaleza del mal. Un ser que existía más allá de los límites del tiempo, un testigo de todos los pactos, todas las traiciones, todas las caídas de aquellos que, como yo, creyeron que podían controlar lo incontrolable. Su presencia se me aparecía en fragmentos, como una sombra que se deslizaba entre mis pensamientos, burlándose de mí, recordándome mi destino. Pecaste por tu propia ambición, me susurraba. Te creíste superior, creíste que podías desafiar la voluntad del poder eterno. Y entonces, las visiones comenzaron a llegar con mayor intensidad. Imágenes de mi tiempo en el Vaticano, mi ascensión al poder, la iglesia que una vez dirigí con mano firme, las multitudes que me aclamaban, las oraciones que se elevaban hacia mí. Todo se desmoronaba frente a mis ojos como un sueño maldito, un sueño del que no podía despertar. El Papa que fui ya no existía. Había sido despojado de todo, incluso de mi identidad. Ya no quedaba nada de aquel hombre que había logrado lo impensable, de aquel que había tocado la gloria con la punta de los dedos antes de ser consumido por su propio ego. Cada vez que intentaba recordar el significado de mi existencia, me encontraba perdido. La misma visión se repetía sin cesar, una espiral interminable que me arrastraba aún más profundo. Mis ojos, que alguna vez reflejaron el poder divino, ahora solo veían un vacío sin fondo. Ya no podía distinguir entre lo que había sido y lo que estaba siendo. Mi vida era un eco lejano, una historia que nunca fue contada, un relato que desaparecía en el polvo de la historia, como si nunca hubiera existido. Pero, dentro de este abismo, una sensación de desesperación me envolvía, una necesidad insaciable de comprender lo que había hecho. ¿Por qué había caído tan bajo? ¿Qué había sido el pacto que sellé con la oscuridad? Sentí la presencia de algo más, una fuerza que se acercaba, pero que nunca llegaba a tocarme.
No era el diablo, ni los demonios que imaginaba en mis peores pesadillas. Era algo más primordial, algo que había estado allí mucho antes que cualquier nombre o poder. Era la verdad cruel y sin piedad, que me mostraba lo que realmente había sucedido. Y lo entendí demasiado tarde. No era solo el pacto con el diablo lo que me había condenado. No era solo el poder que había deseado por encima de todo. Había hecho un trato aún más terrible, algo que ni siquiera los demonios podían comprender. Mi alma se había fusionado con la oscuridad misma, con la corrupción de la humanidad. Había vendido mi humanidad para obtener un poder que nunca fue mío. Había sellado mi destino con la sangre de los inocentes, con las almas de aquellos que perecieron por mi mano. Pero más que todo eso, había aceptado la verdad de que nunca podría escapar de mí mismo, de mi propia maldad. La entidad que me había condenado no era solo un ser, era la manifestación de mi propio pecado, mi propia traición. Mientras mis ojos seguían viendo las sombras que me rodeaban, comprendí que todo lo que había hecho, todas las decisiones que tomé, no importaban. Había perdido mi humanidad, había perdido mi alma. No quedaba nada de lo que alguna vez fui. De vez en cuando, aún sentía la presencia de los que alguna vez me adoraron, aquellos que me veneraron, aquellos que me buscaron. Sus voces susurraban en la distancia, pero nunca se acercaban. Ahora, en este abismo eterno, mis recuerdos se desvanecían y mi alma ya no encontraba consuelo en nada. Ni el arrepentimiento, ni el sufrimiento, ni la angustia podían liberarme. ¿Qué quedaba de mí, después de todo esto? ¿Un nombre olvidado? ¿Un susurro en los libros de historia? Quizá, algún día, los hombres recordarían mi caída, pero mi nombre se perdería en las sombras, tal como lo había hecho con mi alma. Mi existencia había sido nada más que un suspiro, una chispa fugaz en la oscuridad infinita. Y así permanezco, atrapado en la eternidad. Mi condena es interminable, mi pecado es eterno. Nadie vendrá a salvarme. Nadie recordará mi historia. El papa que fui, la figura que una vez detentó todo el poder, es ahora solo un eco, un murmullo en la oscuridad.